Voy a iniciar este módulo sobre el manejo de Altium haciendo una breve explicación con respecto al manejo del mouse y el teclado. Cuando haga clic izquierdo verán una onda roja en el puntero y al hacer clic derecho verán una onda azul. Es importante recordar esto para no tener que indicar en cada paso tales acciones. Si durante el tutorial hago uso de alguna combinación de teclas, estas saldrán en la parte inferior. Ahora comenzamos con la primera parte del tutorial que trata sobre simulación, en donde tendremos los conceptos básicos que serán de vital importancia para el resto del tutorial y para el manejo adecuado de Altium. Lo primero que debemos hacer es crear un proyecto. Como vimos en la introducción, Altium nos da una gran variedad de opciones para crearlos. En este caso usaremos PCB Project, que es usado para generar simulaciones y esquemáticos y a partir de este posteriormente crear un PCB. Al proyecto que acabamos de crear agregamos una hoja esquemático en la que haremos nuestro circuito a simular. Para este ejemplo haremos un circuito pasabandas. Buscamos una fuente AC en la barra superior. La seleccionamos y colocamos en la hoja de trabajo. Procedemos a configurar sus parámetros. Para ello hacemos doble clic sobre la fuente. Se abrirá una ventana que tiene 5 recuadros. El primero, propiedades. Podemos cambiar el nombre, comentario, descripción, ID y tipo de componente, así como definir si queremos que sea visible o no en la hoja de trabajo. El segundo recuadro, denominado vincular componente de la biblioteca, está definiendo la ruta donde se encuentran los archivos del componente. El tercer recuadro, denominado gráfico, podemos definir la posición del componente dentro de la hoja de trabajo, dando valores a las coordenadas X y Y, así como su rotación angular. El cuarto recuadro, denominado parámetros, podemos definir si queremos hacer visible cierta información del componente. Por último, el quinto recuadro, models, definimos los parámetros de funcionamiento del componente. Para ello hacemos clic en editar. Se abrirá una ventana con 3 pestañas. En la primera podemos elegir qué tipo de señal queremos. Para este ejemplo usaremos la señal sinusoidal. En parámetros definimos las características de la fuente, como la amplitud DC, amplitud AC, frecuencia, fase, entre otros. Ahora buscamos el resto de componentes en la librería de componentes genéricos. Podemos buscarlos deslizando la barra de navegación. O si conocemos el nombre, escribirlo en la barra de búsqueda. Para hacer las conexiones entre componentes podemos mover uno de los componentes hacia el otro, hacer la conexión y moverlo manteniendo la tecla control sostenida. Usar las teclas PW o bien usar el icono ubicado en la parte superior. Es indispensable que nombremos cada uno de los componentes con el fin de evitar errores. Podemos hacer doble clic sobre el componente y dar un nombre en el recuadro designador.
También podemos hacer un clic sobre el nombre y hacer otro clic sobre el mismo. Esto habilita la edición. O bien podemos ir a instrumentos y hacer clic en obligar a anotar todos los esquemas. Esta opción autonombra todos los componentes. Debemos nombrar el nodo donde queremos hacer la medición con el fin de ubicarlo rápidamente cuando estemos configurando los parámetros de simulación. En este punto ya hemos diseñado un circuito sencillo. Ahora debemos guardarlo para poder realizar las simulaciones. De no hacerlo, el programa no permitirá su realización. Ahora vamos a configurar la simulación. La herramienta de simulación ofrece 10 tipos de análisis que podemos activar o desactivar. Análisis del punto de operación. Análisis de trascientes. Análisis de barrido en DC. Análisis de pequeña señal en AC. Análisis de ruido. Análisis de polos y ceros. Análisis de función de transferencia. Barrido de temperatura. Barrido de parámetros. Análisis Monte Carlo. También podemos encontrar parámetros globales y opciones avanzadas. En configuración general podemos seleccionar qué tipos de datos deseamos visualizar. Tenemos 5 opciones. La primera nos muestra el voltaje en cada nodo y corriente en las fuentes. La segunda nos muestra el voltaje en cada nodo y los nodos de corriente en cada fuente. La tercera nos muestra el voltaje en cada nodo, corriente en las fuentes y corriente y potencia en los componentes. La cuarta nos muestra el voltaje en cada nodo, corriente en las fuentes y los voltajes, y corriente en las variables de los subcircuitos. Por último, nos muestra las señales solo para los nodos que seleccionemos. También podemos seleccionar si deseamos hacer la simulación al proyecto o a la hoja de trabajo. Para este ejemplo configuramos las siguientes opciones. Activamos análisis de pequeña señal en AC y configuramos. Para frecuencia límite 100K. En tipo de barrido activamos décadas. Y en puntos de prueba 50. Ahora seleccionamos barrido de parámetros y configuramos. En barrido de variable primario seleccionamos la posición del potenciómetro. En valor inicial primario asignamos 50. En valor final primario asignamos 950. En valor de paso primario asignamos 100.
Hecho lo anterior, presionamos OK y nos crea una nueva pestaña que contiene las gráficas. Para analizar la gráfica tenemos distintas opciones. Si tenemos varias gráficas en un plano y queremos analizar una en específico, podemos resaltarla haciendo clic sobre su nombre. Si queremos ver los valores en un punto, hacemos clic derecho sobre el nombre y creamos un cursor. Este cursor lo podemos mover y en la parte inferior de la gráfica ver los valores, en este caso frecuencia y voltaje. También podemos ver a qué parte del circuito hace referencia a la gráfica. Hacemos clic derecho sobre el nombre y seleccionamos cruce de palpitación al esquemático. Automáticamente se abrirá la hoja de trabajo con la parte del circuito resaltada. Podemos exportar las gráficas ya sea como imagen o como datos. Para ellas seleccionamos la gráfica exportar. Tenemos tres posibilidades para exportar. Para exportar toda la hoja de trabajo, para exportar solo el plano o para exportar la gráfica seleccionada. En la ventana que se abre podemos configurar si deseamos datos reales o complejos y el delimitador que va a reconocer el programa, en este caso Excel, por lo que usaremos punto y coma. Una vez creada podemos abrir el archivo de Excel. Inicialmente solo encontramos los datos de frecuencia y voltaje sobre los que podemos trabajar. En este caso generaremos una gráfica. Con esto finalizamos la primera parte. En etapas posteriores iremos realizando labores más complejas.